Hola y bienvenidos a una nueva sesión de forja antigua. Para hoy, señores, vamos a tener el temple o endurecido de acero en aceite. Si ya se vieron el video de la prueba de chispa en esmeril, encontrarán que lo detectamos por medio de una abundante chispa a la hora de exponerlo al carborundum y en las puntas explota mucho. Si no lo han visto, les aconsejo que vayan para que aprendan a identificar a grandes rasgos los diferentes aceros que tenemos a disposición en el mercado, nuevo o de segunda. Bien, ya hemos visto también el endurecido del acero en agua y sabemos que está básicamente ligado al tratamiento térmico de aceros con medio contenido de carbono, por lo que en el agua hay un choque térmico más brusco. Entonces los aceros con mayor contenido de carbono, los de alto contenido de carbono, los reservamos para el aceite porque el choque térmico va a ser un poco más suave y vamos a evitar fisuras, fracturas y especialmente dañar el material, el producto que estemos trabajando. Básicamente, principalmente las cuchillas, los objetos cortopunzantes como cuchillos, formones, gubias, incluso filos de hachas y algunos cinceles se endurecen en aceite puesto que están fabricados, forjados con un acero con alto contenido de carbono. Para la prueba vamos a utilizar un aceite hidráulico, bien, es un aceite digamos que bastante, con una espesura media, ni muy ligero ni muy grueso, ¿verdad? Yo lo prefiero, me parece que con este tipo de aceites intermedios tenemos unos resultados muy precisos, ¿no? Porque un aceite muy ligero va a tender a ser como el agua, entonces va a ser muy agresivo para el choque térmico de este tipo de materiales. Y un acero muy espeso como una valvulina gruesa, casi grasa, no nos va a servir, pues no nos va a dejar movernos muy bien para que el material cambie de temperatura lo suficientemente brusco, ¿vale? Para la prueba tengo forjada una cuchilla sencilla que vamos a probar. Les voy a mostrar cómo es la forma de introducirlo al aceite y qué tenemos que tener en cuenta para saber si hubo un buen tratamiento térmico. Recordemos que lo que buscamos con el proceso del temple o endurecido es, como su nombre lo dice, conseguir la rigidez necesaria para sacar a flote las propiedades del material. Si es un cuchillo, bueno, queremos que sea duro, que no se deforme, que el filo dure. Si es un hacha, lo mismo. Si es un punzón, queremos que no se nos doble. Bien, tenemos que tener a la mano las siguientes herramientas. Entonces, una pinza plana con la que vamos a introducir el acero de forma completamente perpendicular o paralela, depende cómo queramos cogerlo, ¿no es cierto? Lo ideal es que el acero entre y suavemente lo vamos a mover, no es como en el temple de agua que ya vimos. Este es un proceso mucho más suave, ¿bien? Principal, algo súper clave es que todo el acero esté a la misma temperatura, homogéneo, es decir, un naranja claro, naranja mandarina. Es porque estamos en el umbral de los 800, 850 grados, ¿no? Depende el acero, depende la referencia de cada acero, vamos a estudiar la ficha técnica si tenemos la oportunidad, es decir, si estamos, ejemplo, con un acero que tiene 1.2 de carbono, bien, la temperatura debe ser un poco menor de un acero que tiene 0.9%. ¿Por qué? Conforme aumenta, recordemos que conforme aumenta el carbono, aumenta digamos que la fragilidad a la hora de hacer los choques térmicos. Les recomiendo calentar muy suavemente en la fragua. Yo tengo este ventilador manual y lo hago muy despacio. Si ustedes tienen un ventilador eléctrico, hagan un cheque, un registro con el que puedan graduar muy precisos la cantidad de aire que alimenta el carbón.
Bien, desplazo el acero de adelante hacia atrás, en este caso es una cuchilla de unos 20 centímetros, porque quiero que de inicio a fin tenga el mismo tratamiento térmico, ¿bien? Veamos, es un color naranja mandarina. Voy a sujetar con firmeza el acero y lo voy a introducir en el aceite y lo muevo muy lentamente, muy despacio. Estamos muy atentos al sonido, que no haga clinch o prank. Eso indica que hubo fractura. ¿Por qué? Porque calentamos muy rápido el acero y el núcleo puede estar con una temperatura diferente a la de la superficie del material. ¿Ven? Muevo muy despacio. Si yo creo que ya está, espero 10 segundos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el tratamiento térmico nos quede bien una vez. No hay que hacerlo 2, 3, 4 veces, no porque fatigamos el material. Queremos que quede bien la primera vez, ¿no es cierto? Recordemos por qué muevo el acero dentro del aceite. ¿A qué se debe? Si yo me quedo estático, completamente quieto, el aceite alrededor de la pieza se va a ir calentando progresivamente. Pues recordemos que estamos entrando con no menos de 800 grados centígrados. La razón por la que yo me desplazo es para que el acero esté en contacto con aceite fresco, digamos, con aceite a temperatura, ¿no es cierto? Y de esa forma garantizo que de inicio a fin el choque térmico se va a dar correctamente. Bien. Miren algo particular. Tengo aquí un trapo para escurrir el acero. Algo particular de los aceros con alto contenido de carbono especialmente, señores, no sé si lo alcanzan a ver, pero el tono es como manchas y pecas grises, grises claras, grises oscuras, grises claras, grises oscuras de forma pareja. Nos habla de la tensión que ha adquirido el acero de esta cuchilla al entrar en contacto desde una alta temperatura al aceite a temperatura ambiente. También tenemos que fijarnos muy cuidadosamente, señores. Veamos con cuidado, con detalle, que no se vean líneas como pelos. ¿Por qué? Porque ahí habría desafortunadamente una grieta. Entonces afinemos el ojo para ver que el tratamiento térmico quedó, digamos que correcto, sin haber dañado ni maltratado el acero. Bueno, el material aquí está muy duro, por eso aquí yo no lo podría perforar, no lo puedo limar. La lima, miren, resbala, aunque yo le haga fuerza, se desliza como si estuviera sobre un cristal. Entonces, por eso debemos siempre, después de endurecer, hacer el revenido, porque básicamente lo que acabamos de conseguir es una dureza tan alta que el comportamiento del acero pasa a ser como el de un cristal. Siempre después de templar debemos revenir, hacer el revenido, porque nos va a bajar esa fragilidad y nos va a dar elasticidad, resiliencia y muchas otras propiedades. Bien, voy a repetir el proceso con otro acero que tengo acá para que ustedes vean y se les grabe cómo es el proceso. Sencillo, es muy sencillo, y una vez lo aprendan a hacer, van a ver que los resultados en sus productos van a ser fabulosos y van a poder garantizar calidad y durabilidad a lo largo del tiempo. Bueno, una de las ventajas, los digo especialmente a los cuchilleros, los que les gusta hacer cuchillos, de la fragua, de la forja a carbón, es que el carbón no solo mantiene, sino que mejora con el paso del tiempo del acero en el fuego, mejora las propiedades. Es una desventaja
los que forjan con gas, se los digo sinceramente. ¿Por qué? El gas es digamos que una atmósfera realmente pobre de carbono, no como esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Con las horas de calentamiento, ejemplo, estoy forjando un hacha y lleva muchas horas en el fuego, lo que estamos es restándole propiedades, porque el carbono, el cromo y otro tipo de materiales que tienen la estructura van a ir aflorando a la superficie y se van a ir cayendo en lo que llamamos la escama. La escama son impurezas mezcladas con el óxido cuando hay contacto del metal con la atmósfera. Entonces, si la atmósfera es pobre en carbono, por ejemplo el gas propano o el gas natural, vamos a ir perdiendo. Pero si la atmósfera es rica en carbono, como lo es el carbón vegetal, principalmente es el número 1, el carbón mineral, entonces vamos a mantener muchísimo las propiedades y de hecho las vamos a mejorar. Ustedes pueden hacer sus pruebas, las pruebas respectivas en sus talleres y hallarán la razón de lo que les estoy diciendo. No les digo el carbón coque, ¿por qué? El carbón coque ha sufrido un proceso industrial en el que se le extraen precisamente impurezas como azufre y otro tipo de elementos, pero el carbón coque es el que más se aleja al estado, digamos, vegetal. Lo que nos interesa es el carbono puro y no hay carbón que tenga más carbono en su contenido que el vegetal, el carbón de leña. Entonces recordemos, si es una pieza larga como esta, de unos 20-25 centímetros, desplazamos el acero suavemente de inicio a fin. Entonces yo inicio calentando los extremos, porque si los extremos están calientes, por conductividad el centro, la mitad de la platina o del cuchillo que estemos forjando, va a estar caliente. Recordemos muy despacio, si tengo una turbina eléctrica le bajo la intensidad al flujo de aire. Si tengo un fuelle, despacio, o estas turbinas manuales las manejo con mucho cuidado para no pasar. Bien, voy a hacer la misma prueba que acabo de hacer, pero ojo, aquí hay un truco. Yo acabo de endurecer un acero con alto contenido de carbono, por eso le metí la lima y ya no le entra, o sea, está duro, está en su punto. Pero para esta muestra, este recorderis que voy a hacer, voy a usar un acero con medio contenido de carbono. Vamos a ver qué pasa. Recordemos, entro vertical, y empiezo a girar, a desplazarme en zigzag. Cuando creo que ya está, espero 10-15 segundos. Recordemos que no ganamos nada sacando el acero del fluido, en este caso del aceite. Y más bien garantizamos, si lo dejamos adentro, garantizamos un choque térmico, un tratamiento térmico adecuado. Yo sé que ya está porque básicamente lo puedo tocar, es decir, se enfrió casi por completo, no ahuma, deja de echar humo. Y aquí viene la parte divertida. ¿Por qué no debo endurecer un acero de medio contenido de carbono en aceite? ¿Ah? ¿Por qué no debo endurecer un acero de medio contenido en aceite? Pensemos un momento. Porque su contenido de carbono, al ser menor, ¿dónde está el que ya forjé? Este. Porque su contenido de carbono, aparentemente son iguales, pero al tener un contenido inferior de carbono, estamos hablando que está entre el 0.6, el 0.7, 0.8, que es bastante menos que este acero, que está más o menos en el 1.2.
al tener un contenido de carbono de entre el 0.5 y el 0.8, el carbono en su interior, a la hora de hacer choque térmico, no nos va a dar la dureza necesaria para garantizar un buen tratamiento. Ojo, voy a repetirlo para que se les grabe. Este acero no es para endurecer en aceite. Hice la muestra, les mostré cómo se hace para que lo vieran. Pero un acero con medio contenido no es para endurecer en aceite, no es. En general no lo son. Porque el choque térmico no es lo suficientemente agresivo y por lo tanto, señores, escuchen, y por lo tanto no vamos a ganar la dureza que adquirimos con el otro acero. Es por eso que se debe endurecer en agua, como ya les hice un video para que vayan y lo revisen nuevamente. Se endurece en agua porque el agua, al ser mucho más ligera, mucho más, digamos, light, como dicen algunos herreros, mucho más, digamos, menos viscosa, va a dar un choque térmico mucho más agresivo y por lo tanto vamos a tener dureza, la dureza necesaria para la pieza que estemos forjando. En este caso es una cuchilla sencilla.